Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Vamos a hablar de un libro que se denomina Testamento Político de un Historiador. Yo, desde esta humilde tribuna, me niego a que sea el testamento político de don Gabriel Salazar, porque creo que todavía tiene mucho por entregarnos y por darnos, sobre todo con esa escritura exquisita que tiene al momento de entregarnos sus textos. La Gran Alameda de la Soberanía Popular ya está editada por Saibo. Tuvo este fin de semana ahí en Recoleta una presentación bien multitudinaria con harta firma, don Gabriel, bienvenido. Sí, estuvimos ayer el día sábado. Profesor, buen día. Tenemos 2 horas filmando libros. Sí. Veía las filas, yo en la foto en la que me quedó la muñeca medio cansada. Oiga, ¿cómo es esto de definir ya que es un testamento político? Bueno, no es un testamento en el sentido que estamos en la postrimería de nuestra vida, ¿no? Uno puede escribir un testamento antes de morirse o antes de estar agónico. No, más bien tiene que ver con el hecho de que hace 63 años que he estado investigando la historia de Chile, por todas las hebras posibles, por todos los procesos posibles, ¿no? Historia política, historia social, de los niños, de las mujeres, de los hombres, qué sé yo, de todos, económica, política, militar. Entonces he estado ya, como quien dice, terminando cada uno de esos procesos y estoy en condiciones a esta altura de hacer un balance, si tú quieres, de todo esto, y veo que todas las hebras se me juntan. Y al mirar la coyuntura actual, no solo le dan sentido profundo, o sea, un sentido histórico, sino que además a uno le crece una indignación por dentro, porque cómo es posible que ya hemos llegado al límite, a la cosa increíble en que estemos ahora manipulados, ¿eh? No han usurpado nuestra soberanía popular, que tiene que ver con el poder constituyente, precisamente lo que tú decías, ¿no? El sector social más desprestigiado del país, y yo creo más desprestigiado a todo lo largo de su historia, que es la clase política de hoy, que tiene apenas un 4 o 5% de reconocimiento ciudadano, nos está manipulando, ¿eh? En este proceso constituyente, nos cerró todas las puertas de participación en este proceso y está manipulando como si fuéramos ni siquiera títeres, ¿no? Ellos, claro, se hablan a sí mismos, ¿eh? Sí. Y ante lo que viene, profesor, ante lo que viene ahora hay elecciones, consejeros constitucionales, en fin, ¿cómo evalúa ese escenario en virtud de lo que usted está comentando? Porque se le entrega el poder de decidir y determinar con una figura más o menos parecida, ¿no? Sí. No, yo creo que se está abusando de la dignidad ciudadana a un nivel que, bueno, siempre se ha abusado pero a este nivel de casi de burla, nunca antes. Entonces, ante eso es lógico que la ciudadanía debiera reaccionar y rechazar todo el proceso, todo este proceso, y una vez más rechazar a la clase política, ¿no? Y eso implicaría un acto bastante decisivo, no decisivo, pero que inicie un proceso decisivo ahora en esta elección que se viene encima, ¿no? Bueno, de hecho, en La Gran Alameda de la Soberanía Popular de Gabriel Salazar cuenta un poco también el origen de todas las constituciones que han habido, de que explica el por qué todas tenían que ser refundacionistas, pero finalmente no lo terminan siendo tampoco. Claro, exactamente. Y uno dice, ¿qué va a pasar? Entonces se va a repetir la historia, porque hay algo ahí, ¿no? Nosotros hablamos fuera de micrófono esto de que finalmente con el proceso fallido, lo que pasa hoy es que tenemos un comité de expertos y además el día 7 elegimos a estos constituyentes, pero es el Parlamento el que organiza toda esta forma de votar. Es una dictadura parlamentaria. Una tiranía inclusive parlamentaria. Incluso usted cita en su libro montones de sociólogos políticos que dicen pero el parlamentarismo también con el paso de los años no ha ido funcionando porque los parlamentarios que fueron electos para representar al pueblo terminan legislando para ellos mismos. Claro. No, por eso todo lo que ha sido estos mecanismos de representación, o sea que donde la ciudadanía, el pueblo, delega, por así decirlo, su soberanía y la deposita en sus representantes, es un sistema fracasado. Y eso, como lo digo en el libro, todos los sociólogos políticos importantes que ha tenido el mundo, desde el siglo XIX hasta hoy, rechazan a la clase política porque no han sabido representar al pueblo en la voluntad soberana que éste tiene. Ellos se han convertido en un gremio independiente que ha hecho del control monopólico del Estado una especie de negocio particular, que en parte es político, pseudo-político respecto al pueblo, pero en parte es un negocio particular de un gremio que se apoderó del Estado.
Pero ahora pareciera, don Gabriel, que hay apatía y que estamos dejando que eso pase, porque muchas personas que, ustedes lo voy a traer a las redes sociales con las que conversa, te dicen, no, si este proceso me da lo mismo, ya fue, o no conozco muy bien por quién tengo que votar. ¿Por qué entonces? Por lo que decimos en el libro, hace 200 años que nos sacaron fuera de las instancias donde podríamos participar nosotros dentro del Estado para tomar decisiones y hacer valer nuestra voluntad soberana. Porque cuando participábamos dentro del Estado, fue a comienzos del siglo XIX, fíjate tú, antes de la independencia y poquito después de la independencia, porque el cabildo era soberano, tú tomabas decisiones allí que eran soberanas. Claro. Se aplicaba, claro, a la comuna, ¿me fijas? Pero los cabildos se unían en asambleas provinciales y aplicaban sus decisiones soberanas en la provincia entera. Y eso así éramos al principio. Pero ya cuando se dio el golpe de Estado de 1830, batalla del Ircae, ¿verdad?, represión brutal, violenta, la tiranía de Diego Portales, ahí se suprimió el cabildo, se suprimieron las asambleas provinciales y nunca más tuvimos una instancia de participación donde hacer valer nuestra soberanía en forma directa. Nunca más. Tú ves que no hay asambleas provinciales, los municipios no son equivalentes al cabildo, porque son el último estrato administrativo del aparato central del Estado, que se maneja desde Santiago. Entonces el cabildo desapareció, la asamblea provincial, o sea, el Estado se concentró, se centralizó y no ha habido nada parecido a una descentralización real, ¿verdad? La Convención Constitucional, cuyo proyecto de constitución se rechazó, tenía, sin embargo, y nadie habló de eso, nadie. Tenía allí en sus artículos centrales, que ya no me acuerdo los números, que había que crear una asamblea comunal. Asamblea comunal que luego elegía sus representantes del seno de esta asamblea para una asamblea regional, donde los delegados que iban a la asamblea regional iban con el mandato de la asamblea comunal. Y los miembros de la asamblea regional luego enviaban sus delegados con mandato a la asamblea nacional, que le llamaron la Cámara de las Regiones, que suprimía el Senado. Por eso les dolió el alma a la clase política. Si tú piensas bien, esta propuesta era fundamental. Solo si se hubiera aprobado ese aspecto de la Constitución, tendríamos un cambio, una refundación real del Estado. Pero como es el otro problema, como el pueblo chileno no lee, y no hay clases verdaderas de educación cívica, y suprimieron la historia de tercer y cuarto año medio, entonces la gente no lee sobre la historia que ha ocurrido, sobre su propia historia, que por lo demás no hay ningún libro al respecto, estoy escribiendo uno, el que va a ser el primero, sobre historia ciudadana, ¿no? Entonces no conocen su historia, no conocen el problema interno de lo que significa un proceso constituyente, no conocen los 11 intentos que se han hecho en Chile, fracasados, por constituir, digamos, un Estado que satisfaga, qué sé yo, los deseos, los proyectos del pueblo, ¿no? Entonces, claro, no sabemos, no nos interesa, no leemos, ¿no? Porque si hubiéramos leído del pueblo chileno y alguien lo hubiera explicado y supiéramos entender lo que leemos, te aseguro que se habría aprobado ese proyecto con todos los defectos que tenía muchos otros defectos, ¿no? Seguro, claro. seguro. Profesor, una redacción poco legible, poco inteligible, diría yo, un manejo de los problemas centrales confundido con otros no tan centrales. Muy bueno el análisis, toda la propuesta sobre el medio ambiente, sobre el problema de los géneros, estupendo. Pero en lo político, ¿no?, la gran confusión de proponer asambleas ciudadanas donde la soberanía podía funcionar, pero dejaron intacto el sistema político electoral donde se vota por individuo, no por voluntad de comunidad. El gran problema es que o votamos como individuo, y ahí manejan ellos las cifras y todo lo demás, o votamos como comunidad, que es un voto colectivo. Y este es voto soberano. Y ese es el problema. Ante ese escenario y ese diagnóstico, profesor, la perspectiva que viene a futuro es mantener un círculo del cual no se ve mucha salida. Y estaba pensando no solo en Chile, sino en una realidad continental, mundial incluso, ¿no? Bueno, el rechazo a la clase política es un fenómeno mundial.
Yo cité allí una investigación, encuesta que se hizo como en 30 países, ¿no? Donde en los 30 países el 63-64% de los ciudadanos rechazaron el sistema político basado en elecciones con voto individual y con la representación a través de partidos políticos. 62% a nivel 30 países, donde están los grandes países, estaba Chile entre medio, Sí. ¿no? Entonces, una tendencia mundial a deshacerse de los representantes y autorrepresentarse en la asamblea, en las instancias Territoriales. que haya territoriales que sean relevantes, o sea, la comuna, la región y después lo nacional. Porque está todo patas arriba aquí, cabeza abajo, mejor Sí, dicho. claro, parte con La la nación nacional, aquí es lo más claro. importante Claro. ahora, Lo y central. las provincias y las comunas están dejadas, digamos, a la buena de Dios, como se dice, ¿no? Pero es que como que en estos 200 años de historia, además, estos distintos movimientos nos instalaron la idea de que la tradición democrática funciona si tenemos un parlamento que nos guíe y que nosotros tenemos que obedecer. Claro. Y todos ellos juegan Representarnos, ¿no? a que vale más la nación que los pueblos reales. Claro. Las naciones son inventos de ellos. O sea, la plurinacionalidad fue uno de los puntos que más asustó, de hecho, para... Claro, hay que manejar bien los conceptos porque se confunde nacionalidad con pueblo, ¿no? O con Claro. comunidad local. Porque las naciones son construcciones políticas a partir de un pueblo que domina a los otros pueblos, digamos, vecinos, ¿no? Por decir, por ejemplo, Francia fue construida desde París, militarmente. Todos los reyes absolutos, Luis XIV y otros, fueron construyendo Francia con su ejército y dominando a todos los pueblos vecinos. Gran Bretaña es construida desde Inglaterra y desde Londres. Chile desde Santiago. Entonces, el pueblo que domina al resto construye una nación, le llama nación, y el Estado, por tanto, es nacional y centralista. ¿Sí? Pueblo, en cambio, es la comuna de Recoleta, donde estuvimos el otro día, la comuna de Huechuraba, la comuna de Tirúa, la comuna, qué sé yo, de San Pedro de Atacama, cualquier cosa, ¿no? Son comunidades reales, son vecinos que se conocen, que tienen problemas de agua, por ejemplo, Petorca, que afecta sin duda a todo el pueblo de Petorca, saben cuál es el problema. Entonces, esa comunidad puede discutir entre ellos cómo resolvemos este problema y llegar a un acuerdo tal y cual es la solución, y eso se aplica como una voluntad soberana que se realiza. En cambio, nos contaba ese día Rodrigo Mundaca, que estuvo en el lanzamiento del libro, que lo de Petorca, claro, no tenían agua. Discutieron algo, pero fueron corriendo a pedirle agua al gobernador. En lugar de resolver ellos el problema, esto va a ser la solución, no. Y más encima, luego que le piden agua al gobernador, que tuvo que comprar no sé cuántos camiones de aljibe para repartir agua, ¿verdad? Votaron en contra del proyecto convencional que le da autonomía a las comunas y a las regiones, ¿no? Don Gabriel Salazar, Perdón, el sí. problema de fondo, aquí vuelvo a repetir, es la educación de la ciudadanía. Exacto. Pero es que además cuando se invierte poco en un país en educación, cuando hay brechas educacionales, es bien difícil que podamos tener un pueblo, utilizando los conceptos que usted nos dice, más educado, más informado y más culto, ¿no? Claro. Sí, porque lo que da un problema de fondo acá es la educación, porque en lugar de educar a los niños en función de los problemas del lugar donde vive, de su comunidad, ¿te fijas? Y educarlos para que ellos aprendan a resolver por sí mismos el problema antes que pedirle al Estado central, ¿no? Le enseñan, ¿verdad?, según modelos extranjeros. Toda la historia de la educación chilena es pura copia de modelos extranjeros. Primero el de España, con detrásito el papado, después de Francia, después Inglaterra, después, qué sé yo, Alemania, Estados Unidos, y ahora estamos imitando a Finlandia, ¿no? O sea, queríamos independencia, pero nos dedicamos a copiar todo el resto del mundo. Adaptación. Y a los profesores lo evalúan en función del éxito con sus escolares en el modelo finlandés, ¿no? Entonces, yo presenté un proyecto para la intendencia de Antofagasta para educar a la ciudadanía a partir de los propios colegios locales. Entonces, la universidad, ¿no?, de Arturo Prat, que participaba en el proyecto, iba a hacer el trabajo con los colegios locales para enseñarle a los antofagastinos, digamos, o a los tarapaqueños, su autonomía para resolver sus problemas.
los rectores de la universidad rechazaron el proyecto porque iba en contra de los proyectos que exige el Ministerio, el Consejo de Acreditación, que tienen que asimilarse al sistema universitario universal. Porque la lucha es quedar colocado en el ranking universitario mundial, ¿no es cierto? Mientras más alto el nivel, mejor, más éxito. Entonces, la universalización o la internacionalización es el objetivo de la educación universitaria. Entonces, cuando alguien propone, no, eduquemos al pueblo local, de Antofagasta, de Iquique, qué sé yo qué, no, y rechazaron el proyecto. Entonces, ahora que viene un proceso de constitución, mejor dicho, me imagino que cuando, no sé si la ha visto, pero cuando ve la franja electoral que hay, que supuestamente debería informar a la población, queda todavía más desilusionado, ¿no? Yo veo la franja, no entiendo nada. A tal punto que el mismo Mercurio lo reconoció. Yo leo el diario el Mercurio todos los días, informó ayer que esta campaña para la elección de los consejeros no ha logrado agarrar fuerza, ha perdido totalmente su legitimidad, no hay interés, y por eso que la gente no hay respuesta para esta campaña. ¿Y qué podemos esperar entonces de lo que viene, don Gabriel? Bueno, hay que rechazar todo el paquete, digamos, y la única manera para empezar a hacerlo, porque una cosa es rechazar el paquete y otra cosa es construir un contrapaquete, por así decirlo. Hay muchas comunidades locales que han llegado a la conclusión que la única alternativa para el 7 de mayo, creo 7 de mayo, sí, cuando se eligen los convencionales. Anular técnicamente el voto, de manera que no quede como voto en blanco. Hacer una raya por todas las rayitas que tienen los candidatos, vertical, y luego agregarle una frase explicativa. Pero y ahí entonces no le estamos dando tal vez la posibilidad a esas mismas élites que están acostumbradas a tener muy aleccionados a sus seguidores de que elijan una vez más a los poderosos y a los mismos de siempre. Pero si hay un porcentaje altísimo de votos nulos, porque a mi modo de ver, sería muy largo explicarlo, el 62 y tanto % de rechazo no es sino una fracción del 96% de rechazo a la política y a la clase política. Claro. Entonces, ahora, claro, ellos van a votar y van a sacar probablemente a algunos consejeros, pero si hay un porcentaje enorme de votos nulos, es un voto por la ilegitimización de este proceso. Que quede claro, es ilegítimo. ¿Y estaremos en condiciones de un tercer proceso? Eso es medio aleatorio, va a ser bien complicado, y por eso hay que pensar también qué rol, qué papel van a jugar más adelante el ejército, que no ha intervenido, que no quiso cumplir el rol tradicional que había hecho antes, de salir a la calle y masacrar al pueblo para someterlo a la Constitución vigente. Esta vez no lo hizo y no lo ha hecho. ¿Pero usted cree que lo salió puede hace hacer? poco, ¿verdad? Un escrito del ex general en jefe, Martínez, un largo, tiene como 130, 140 páginas, donde deja clarito que no van a intervenir para hacer un trabajo de orden público en la calle porque no es su tarea. Primera vez que dicen eso públicamente. Sí. Bueno, porque durante la historia, es cosa de leer el libro nomás, durante la historia de Chile, el rol que cumplió en el gobierno, podríamos decir, ¿sí? Fue hacer la pega sucia a los políticos. Claro. Pero, lo contamos también, en 2 oportunidades han jugado por el pueblo. Sí. Eso no se cuenta en la historia del ejército, pero ha sido así, ¿no? En la época de la independencia, el ejército patriota era partidario de que el pueblo por sí mismo dictara la Constitución, en una asamblea abierta y libre. Y luego, en 1924, de nuevo, los oficiales jóvenes se jugaron por eso y dieron un golpe de Estado espectacular. Mandaron cambiar al presidente, enviaron a todos los políticos a sus casas, convocan una asamblea constituyente para que el pueblo decida. Esa historia del año 24. Pero el problema es que, como nadie sabía, no sabemos hacer asambleas constituyentes. No está en nuestra cultura, no está ni un libro nos enseña a hacerlo. Porque no nos han dejado hacer ningún. Nadie sabía, y el ejército tampoco. Y claro, dijeron, Alessandri vuelva del exilio. Después volvieron a lo mismo, incluso con la misma persona. Y Alessandri traicionó al ejército, traicionó al pueblo,
Y él prácticamente solo dictó la Constitución del 25. Están las actas publicadas, por eso yo lo digo, responsablemente. Bueno, de hecho usted se pregunta aquí qué rol deberían jugar las torres, como se le llama también al poder del ejército, luego de mencionar que aunque Chile figura rankeado en la OCDE, no somos un país desarrollado, ni integrado, ni fraternalmente unido, ni el Estado ni sus políticos son amados por sus ciudadanos, y sería absurdo responsabilizar a la misma sociedad civil y a sus componentes más marginados de esa situación. Estoy de acuerdo con eso. Qué bueno, me parece súper consecuente de su parte, don Gabriel. ¿Por qué cree, don Gabriel, que en 200 años, ¿no?, de este proceso, ¿no?, parecido a república, hoy la distancia con la clase política es más feroz, ¿no?, que en antaño, considerando que siempre ha estado lejos, ¿no?, y en algún minuto era mucha oligarquía y muy elitista, y hoy día que uno piensa que debería ser algo más transversal, hay más distancia todavía. ¿Por qué cree que se produjo eso? Bueno, yo creo porque a la larga ha quedado bastante desnudo y claro el rol verdadero que juega la clase política con respecto a la soberanía popular, ¿no? Ha quedado claro. El periodo en que la clase política tuvo el mayor nivel de prestigio fue su edad de oro, ¿no? Su apogeo, digamos, histórico. Fue el periodo 1938-1973. Es el periodo de los regímenes populistas de centro-izquierda, donde realmente la clase política tuvo un nivel de aceptación alto. La gente amaba a sus líderes, la gente militaba masivamente en los partidos políticos, pero el resultado de eso, y sobre todo la transición política que se llamó, de los años 80 al 90 y tanto, ¿verdad?, generó un desapego creciente. Porque, por dar cifras así gruesas, alrededor de 1968, 69, 70, yo diría que el prestigio de los políticos frisaba sobre el 80% de reconocimiento. Pero en el primer año de gobierno de Elwin, primer año de gobierno de la Concertación, en 1991, ese 80% bajó a 56%. 56% de rechazo a nivel nacional, ¿no? Y ha ido subiendo, y hoy día se mantiene desde el 2014 hasta el día de hoy sobre el 93-94%. Llegamos al 98%, ahora estamos en el 96% según la última encuesta del diciembre del año pasado, posterior al 4 de septiembre. Claro. Y a propósito de ese 4 de septiembre, don Gabriel Salazar, hay mucha gente que nos está escribiendo, por supuesto, y que votó rechazo también. Y que dice y quiere saber que por qué se tiende a pensar que ellos a lo mejor estaban equivocados o que no sabían o que no fueron necesariamente cultos inteligentes al no leer la propuesta anterior. ¿Qué pueden esperar o qué cree usted que esperan efectivamente de este proceso y de lo que venga en una nueva constitución? Perdón, no escuché la parte inicial de tu... Que algunos auditores nos escriben a través del WhatsApp y nos preguntan, claro, por ejemplo, esas personas votaron rechazo. Claro. Porque esto es lo que estábamos diciendo. Existe un gravísimo déficit de formación en la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que eso va acompañado del fenómeno que el índice de lectura en este país, en todo el mundo, pero aquí en Chile ha bajado muchísimo, ¿no? Porque hay cifras de estudios que se han hecho de que en Chile los adultos, que sabemos leer y escribir, supongo, ¿verdad?, y estamos ya más o menos metidos en la sociedad, ¿no?, dentro del establishment, solo un tercio de los adultos coge un libro en el curso de un año. O sea, el nivel de lectura de libros entre los adultos es un tercio. Los demás pueden leer diario todo lo que tú quieras, pero claro, un libro, claro. Y lo más grave es que dentro de ese tercio que lee, solo el 3% entiende lo que lee. Sí. Porque claro, la comunicación por vía de internet, ¿no es cierto?, que el celular, que todo aquello, ha empobrecido el lenguaje de una manera increíble, ¿no? Y es un lenguaje ya sumamente maltratado, porque uno va eliminando palabras, no hay discurso, no hay argumentación. Señales, símbolos, sí, así como que conceptos. Son como las telenovelas, ustedes se fijan, son digamos, lo que están discutiendo, lo que están conversando, son puras frases cortas, ¿no?, cortitas, ¿no?
Sí, ya no hay diálogos más contundentes, eso es Eso verdad. pasa, Entonces, lo linkeo con la conversación que teníamos recién con una psicóloga, ¿no? Que hablaba de la gente adulta, de la gente mayor, de la gente grande. Y claro, pues uno recuerda a la gente grande muy opinante, muy participativa en todo el tema político, y no tenía que ver necesariamente con una instrucción y una educación muy avanzada, sino que tenía que ver con que eso venía desde muy chico, gente que tenía muy pocos, comillas, estudios formales, pero eran muy cultos, estudiaban mucho, había mucha opinión. Sí. Sus convicciones eran con argumentos, en la gente del lado que más fuera, grande. ¿no? sí. No, basta escuchar los discursos, las cosas grabadas de la época del populismo. Estaba pensando en gobierno eso, de Frei o de Allende. Estaba pensando en eso mismo. La película de Patricio Guzmán, ¿verdad? La batalla por En la Chile, batalla sobre de Chile. todo la tercera parte del Poder Popular, donde están grabando las discusiones que tenían las organizaciones del Poder Popular en las poblaciones, ¿no? O en las fábricas. El debate, los discursos que se pegaban, altísimo nivel, ¿no? Yo creo que más grave es aún el hecho de que hoy en Chile los jóvenes no están enteramente posesionados de lo político, como promedio. Yo dejé de hacer clase el año pasado, era mucho ya, llevaba como 64 años en la Universidad de Chile. Pero si se puede jubilar a los 103, don Gabriel. ¿Perdón? Se puede jubilar a los 103. Sí, bueno, pero en todo caso ya dejé de hacer clase, en parte porque es muy aburrido hacer clase hoy día. El grueso de tus alumnos no tienen ninguna cosa, inquietud personal profunda que les inste a leer, estudiar, discutir, no. Están todos problemados. La mitad está con El teléfono. el teléfono en la clase delante tuyo, ¿no? Y tú ya no puedes decirles nada porque te provocan un rechazo. Entonces, no tienen intereses propios profundos. Están todos metidos en la cuestión del Internet, ¿no? Por distintas vías. Y si hacen preguntas, es uno o dos alumnos, entonces, y el resto no interviene. Entonces, al final no hablan, porque además no saben hablar bien. Escriben mejor de lo que hablan cuando escriben, pero no escriben a cada rato tampoco. Claro. Entonces, yo me aburrí. Me aburrí literalmente, porque tú no encuentras eco, ¿no? En cambio, por decir algo, el año 2004, 2005, 2006, que era la época del movimiento pingüino en grande, ¿no? Sobre todo el pingüinazo del 2006, había un interés profundo, ¿no? Había una gran movilización estudiantil. Y hacer clase hay una maravilla, porque encontrabas inmediatamente digamos, una respuesta, una reacción. Pero hoy día no. Hoy día no. En este libro, La Gran Alameda de la Soberanía Popular, Gabriel Salazar, también hay una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando habla de los distintos procesos históricos de nuestro país, buscando que sean legítimos, además que ese es otro punto, a la legitimidad de los procesos, la participación de los expertos extranjeros. Entonces dice que siempre, con esta mirada tal vez de querer copiar, siempre ha tenido que venir a solucionar el tema un experto extranjero. Sí, así es. Los últimos, los Chicago Boys. Tiene mucho que ver con la naturaleza del capitalismo chileno. Generalmente los intelectuales de centro izquierda tienden a hablar de capitalismo como si fuera una sola entidad homogénea y una especie de monstruo, ¿no? De por sí. Pero el capitalismo en sí, estudiado a fondo, objetivamente, es un monstruo, pero es muy interesante porque no es homogéneo, ¿no? Claro. No es igual a sí mismo. Hay por lo menos 3 tipos de capitalismo, y uno, sobre todo el más importante, es el capitalismo industrial, porque este se caracteriza porque las ganancias, las utilidades que se hacen con la venta de los productos industriales, se reinvierten en el proceso productivo para desarrollar la tecnología, los medios de producción. Entonces van generando un proceso de expansión económica. Y eso genera empleo a todo nivel. Entonces arrastran a la gente detrás del modelo por la vía de la producción, del trabajo, con contratos permanentes, etcétera. Pero en cambio, el capital mercantil, que es otro tipo de capitalismo, aunque son mellizos, como decía Carlos Marx, son bien distintos los dos mellizos. Porque el capital mercantil financiero no invierte sus ganancias en el proceso productivo, no genera desarrollo de los medios de producción, ni la de tecnología, ni aumenta el empleo, ni atrae, ¿verdad?, a toda la gente a trabajar dentro de ese proceso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el capital mercantil, su ganancia, su forma de acumulación, por decirlo en términos más técnicos, es comprar barato y vender caro.
El mercader no invierte en el proceso productivo. Su ganancia es castigar el precio de los productores y castigar el precio a los consumidores. Y eso se acumula dinero sobre dinero sobre dinero. Por eso es que crean bancos. Por eso es que se llama capital mercantil financiero. Y es el que ha dominado en Chile desde el principio. Nosotros no somos una criatura del capital industrial, como Estados Unidos. Claro. Somos criaturas del capital mercantil financiero, que tuvo su revolución capitalista antes de la revolución industrial. Es del siglo XIII, XIV, XV. ¿Te fijas? La revolución comercial fue el siglo XII, XIII, XIV. La industrial el XVIII. Y nosotros nacimos entre medio, subproducto del capital mercantil financiero. Por eso es que toda nuestra élite han sido siempre o mercaderes, o especuladores, o banqueros. ¿Cierto? Desde los Por eso no tenemos fundadores industria. de la República, Sí, claro. No tenemos ni industria, ni una clase obrera propiamente tal, o un proletariado industrial propiamente tal, ¿no? Tenemos una clase social menos, 2 clases sociales menos. Claro. Por eso es que somos un país que ha vivido siempre luchando contra el subdesarrollo, porque no tiene fuentes para desarrollarse. Ahora le por falta sí mismo. caminos intermedios, claro. O sea, lo Le mismo falta extranjeros conexiones intermedias. citados Claro, hay por una el distancia. profesor Salazar, se preguntaban, pues, ¿y por qué no invierten en manufactura? Bueno, Sí, pasa cuando exacto. viene gente de pronto estudiosas, ¿no? Del capitalismo y todo, y llegan acá y te dicen, oye, esto no es capitalismo lo que hacen ustedes, es otra cosa, digamos, ¿no? Claro. Es una- Porque ya en Todos te pasaste, 1824 lo pusimos sí, allí, ¿no? sí. Una cita. Sí. Sí. Mercaderes inglesa en Chile, toda la colonia mercantil que estaba en Valparaíso mandó una carta en que dicen eso, ¿no? En Chile no hay capitalistas, lo único somos nosotros. Pero no es culpa nuestra que el pueblo chileno, todos los valores que produce, el capital que produce, no se invierte en manufactura, se invierte en comprar tierra, hacienda, ¿te fijas? Se invierte en cualquier manera, pero no para desarrollar la industria. Nosotros contabilizamos 3 movimientos industriales en Chile, los 3 abortados. ¿Por quién? La misma oligarquía mercantil. El último quedó clarito. Durante el periodo de la otra democracia, digamos, de 38 al 73, se intentó industrializar el país, pero desde el Estado, Claro, gobiernos radicales en el Claro. inicio. con un error muy grave, porque crearon industrias, pero pura industria de bienes de consumo. No crearon industrias que generaran bienes de capital. Entonces, mientras más industrias producidas, por ejemplo, Frei o Allende, había que importar enormes cantidades de medios de producción que no se producían en Chile. Maquinaria, herramientas, qué sé yo. Y claro, el único país que podíamos comprarle era Estados Unidos, porque Europa quedó destruida con la guerra. Claro, no estábamos vueltos donde Y mismo. Estados Unidos no quiso ni vender maquinaria barata, ni prestar dinero, ni menos para apoyar el desarrollo de fábricas que generaran bienes de producción. De ahí el fracaso económico del proyecto nacional populista de Frei y de Allende. Y viene Pinochet y más encima destruye la poca industria que había. Por eso hoy día estamos expuestos a lo peor de la explotación económica del capital comercial. Qué importante entender estos distintos procesos históricos de nuestro país en estos más de 200 años para saber qué estamos enfrentando, qué es importante leer, culturizarnos, saber lo que está pasando hoy. Por ejemplo, con los expertos que ya tienen varias propuestas escritas y que apuesto que nadie ha leído, porque no estamos interesados al parecer y nosotros podemos tomar nuestras decisiones, pero siempre con argumentos, con conocimiento, ojalá y con mucha información. Gabriel Salazar, felicitaciones, muchas gracias por estar aquí y esta La Gran Alameda de la Soberanía Popular ya está disponible, editado por Seibo, para que ustedes puedan adquirirlo también. Bueno, muchas gracias a ustedes profesor. por esta invitación y esta oportunidad de conversar algunos de nuestros problemas. Sí, tenemos harto más. Gracias, profesor. Seguimos juntos hasta la 1 con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano.